han venido los profesionales de la Asociación de ACEMUR a impartir una charla del daño cerebral. Ahora que se presenten ellos y que os comenten un poquito más sobre la asociación. Bueno, antes de empezar, muchísimas gracias por vuestra participación, por habernos ofrecido este espacio para que nosotros podamos venir aquí, compartir un poco nuestro trabajo y dar a conocer lo que hacemos, que conozcáis un poquillo más la asociación. Yo me llamo Ana, él es Pablo y somos los responsables del área de neuropsicología y fisioterapia de ACEMUR, que como ha dicho Elena es la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la región de Murcia. Bueno, es una asociación con una andadura ya de más de 20 años, pero desde el año pasado estamos en Santomera. Tenemos una mini sede en Santomera, nos habilitaron una pequeña sala, bueno, 2 salas en esta ocasión, para que pudiéramos realizar las terapias. Y todo ello gracias a un convenio que se hizo con el ayuntamiento, bueno, pues para que se ofreciera la cobertura que necesitaban los afectados del municipio y de otros municipios, como por ejemplo Peñiel, que aquí tenemos una persona que viene siempre a nuestro servicio, y pues sobre todo que tenían problemas de desplazamiento, que pudiéramos pues darle la rehabilitación que necesita. Y hoy simplemente venimos a acercar un poco el servicio para que lo conozcáis. Vale, os contamos un poquito qué es el daño cerebral. El daño cerebral es una lesión que surge de forma brusca en el cerebro, que puede ser, como habréis oído muchas veces, lo del ictus, o que le llaman embolia, o derrame, o la pechusque, o lo que sea. Eso es lo que más tratamos. El 80% de los pacientes que vienen a ver. Luego está el traumatismo craneoencefálico, que eso es básicamente un golpe en la cabeza, que suele ser casi siempre pues, por un accidente de tráfico. Y luego ya en menos porcentaje tenemos la náusea, que es la falta de oxígeno, y cuando no llega el oxígeno al cerebro tenemos una lesión en el cerebro, los tumores, que pueden producir una lesión en el mismo cerebro también, y algunas infecciones que nos pueden afectar a esa zona. Vale. Voy a hablar del ictus, que es lo que más tratamos, que el 80% de los que vienen son de ictus. El ictus es una interrupción de la sangre que llega al cerebro de forma más o menos repentina. Puede ser o por una embolia, por un trombo que no deja pasar la sangre por esa arteria que llega a irrigar el cerebro, y entonces no llega sangre, no llega oxígeno y esa parte se lesiona. Esa parte del cerebro que no llega a la sangre se lesiona. O puede ser por una hemorragia, que esa arteria, por lo que sea, se rompa y bueno, pues se encharca todo y produce ahí una lesión. Estas lesiones dan un montón de alteraciones distintas. Tenemos pacientes con muchas y muy diversas sintomatologías. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay gente que tiene afectación motora, que le cuesta andar, que no puede andar bien, no puede mover bien una mano, como habéis visto algunos que vienen con la manico aquí, que les cuesta andar, que va con una hemiplegia que se llama, gente que se ve afectada del habla, gente que se ve afectada en el tema emocional, en el tema conductual. ¿Qué más tenemos? Y bueno, al final todo esto en las actividades de la vida diaria te afecta en todo. Te afecta para cuidarte tú, para coger el tren, para ir a comprar el pan, para todo. Y bueno, también el tema sensitivo y sensorial también. El tema de la sensibilidad nos puede afectar. Incluso nos afecta el tema que se llama propiocepción, que no sé si habéis oído qué es eso. Es decir, yo con los ojos cerrados sé si tengo una mano aquí, arriba, y otra la tengo abajo. Las personas que padecen esto pueden tener una hemiplegia que le afecta en este lado, y este lado no saben dónde está. Y puede tener la mano puesta en el muslo del de al lado y no se da cuenta. Y es un poquito un problema. Pero bueno, poco a poco lo vamos tratando y trabajando. Nos vamos al rollo de las cifras, pero que es importante, creo yo, para que veáis un poco la magnitud del problema. En España ahora mismo hay casi medio millón de personas con daño cerebral adquirido. Cada año hay 100.000 personas más con daño cerebral adquirido. El 65% de las personas que tienen daño cerebral adquirido son mayores de 65 años. Es decir, que conforme vamos cumpliendo años hay más probabilidad de que podamos padecer un daño cerebral. Y las causas, como hemos dicho antes, más frecuentes son el ictus, que es un 80%, y el traumatismo craneoencefálico. Lo que pasa es que esto, como el tema de la seguridad vial está haciendo que se reduzcan mucho los accidentes, pues está bajando un poquito. Pero los ictus sí que están subiendo cada año un poquito más.
factores de riesgo para no padecer un ictus. Es decir, conforme vamos cumpliendo años hay más probabilidades de poder tenerlo, pero hay suerte, podemos evitar que lo tengamos. ¿Cómo? Controlando, por al final, todo el rollo que dicen todos los médicos, que parece que es un rollo de venga, joder, tengo que dejar de comer croquetas, tengo que dejar de beber cerveza y tengo que encima no salir a andar y no puedo quedar en mi casa viendo la tele. Pues es que es básicamente eso. Tener una buena dieta, hacer un poquito de ejercicio, controlar el azúcar, no fumar, no beber, el colesterol, todas estas cosillas que dicen los médicos siempre, pues no es porque sí, porque luego vienen estas cosillas. El problema de esta patología es que luego Carmen nos lo contará mejor seguro, porque ella lo ha vivido y yo lo cuento por lo que me cuentan. Es que no lo espera, no te avisa. No es una enfermedad que te digan, pues, tiene usted, yo qué sé, Parkinson y va a ir usted cada vez un poquito peor, ¿no? Esto, tú estás una tarde en tu casa y a la noche estás ya en una cama que no te puedes mover. No quiero meteros miedo con esto, pero sí que tengamos un poquito de conciencia de que tenemos que cuidarnos un poquito y evitar que llegue eso. He dicho lo de la edad, pero no quiere decir que una persona joven no pueda tenerlo, le puede pasar. Puede incluso venir por una malformación de nacimiento que no veamos y que esa arteria se rompa y puede pasar. Pero bueno, para eso estamos nosotros luego cuando pasa, para echar una manilla. Pues vamos. Mira, yo lo único que iba a apuntar es que hoy nos han comentado precisamente en sesión que un usuario íbamos diciendo que había tenido un ictus y luego había tenido un derrame. Entonces, en base a lo que ha explicado Pablo, tenéis que entender que todo es un ictus. O sea, es decir, es accidente cerebrovascular, que se conoce como ictus, y puede originarse o bien por una ausencia de sangre en una zona del cerebro, que se llama isquemia, o bien por todo lo contrario. Como ha dicho él, por un exceso, por una rotura de un vaso y entonces que se produzca, por tanto, un derrame. Pero todo es un ictus, ¿vale? Que es que derrame, veces, se dice derrame, se le dice... Claro, pero también por la falta... Infarto cerebral incluso le dice... Sí. Tienen como varios nombres, pero básicamente todo es lo mismo. Hay dos tipos, uno que rompe la arteria y otro que se bloquea por distintas causas, pero al final es falta de oxígeno que llega a una parte del cerebro, o sea, o exceso de sangre que al final lo que hace es que también se acumule demasiada sangre y no llegue bien el oxígeno que tiene que llegar, lleva demasiado. Claro, sí, era simplemente recalcar un poco lo que tú has dicho, bien, porque hoy nos lo han comentado y es verdad que todo es lo mismo, solamente que tiene distinta etiología, tiene como distinta causa, ¿vale? Pero todo al final es un ictus. Y bueno, nosotros estamos básicamente aquí para daros información, porque creemos que la información es la herramienta más poderosa que tenemos. Porque como él ha dicho, esto pasa de un día para otro. Un día podemos estar aquí de pie y al otro día pues tenemos una lesión cerebral y estamos al otro lado, ¿no? Entonces, bueno, vosotros tenéis que estar informados, aunque no estéis en esta situación, que esto ocurre, que es muy frecuente y que estas personas que sufren este tipo de lesiones son personas que luego hacen su rehabilitación y son personas totalmente funcionales, ¿vale? Entonces eso es lo que venimos a transmitir, que la vida continúa y que son personas totalmente lícitas y que se desarrollan totalmente, al igual que nos desarrollamos nosotros, solamente que con sus limitaciones. Entonces, nosotros en DACEMUR actuamos según 3 pilares. Uno de ellos es la atención individualizada. Ahora explicaré brevemente cada uno. Otro es el abordaje multidisciplinar y otro es la atención, no solamente al usuario, sino al familiar. Entonces, ¿por qué atención individualizada? Pues porque sabemos que las enfermedades son genéricas, pero las personas sois totalmente individualizadas. Cada una tenéis una progresión, una evolución. 2 personas pueden tener las dos un mismo ictus y evolucionar de forma totalmente diferente, ¿vale? Entonces, nosotros los profesionales tenemos que adaptarnos al perfil de cada persona. Entonces, por eso no descartamos, por supuesto, la atención grupal, que se hace y que es súper beneficiosa, pero la rehabilitación más efectiva tiene que ser individualizada. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona llega a DACEMUR? Bueno, pues un usuario llega a DACEMUR y o bien puede venir solo, en función de las condiciones que él tenga, o acompañado por su familia. Lo primero que hacemos es una entrevista de preingreso. Lo recibimos, vemos las necesidades que tiene, vemos lo que le ha ocurrido, vemos el deterioro que tiene y en base a eso
elaboramos un plan de trabajo. Entonces, ahí interviene lo que os digo de abordaje multidisciplinar. ¿Qué significa eso? Que un equipo de profesionales que nos dedicamos cada uno a una disciplina distinta, lo abordamos. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Pablo, cuando esto se instaura en la vida de una persona, es como cuando una bomba cae en un sitio, en un pueblo, en una ciudad. O sea, todo se hace pedacitos, todo queda esparcido por todos lados y todo eso hay que recomponerlo, ¿vale? Entonces, la persona se queda afectada en muchas de sus áreas, como él ha dicho, a nivel físico, a nivel funcional y una cosa muy importante, a nivel psicológico y afectivo, que siempre las primeras actuaciones son a salvar la vida y a rehabilitación física, pero cómo se maneja el estado de ánimo de esa persona. Perdona, es lo que menos se ve al final también. Es lo que menos se ve. Lo que parece que es menos Y importante. lo que más se mantiene a lo largo de todo este proceso. Porque hay personas que este duelo no terminan de elaborarlo, porque esto es un duelo. O sea, los duelos no son solamente cuando una persona fallece. Los duelos es un proceso que hace una persona ante una pérdida importante, como la pérdida de su vida. Además, Carmen ahora brevemente os lo dirá. Ella tiene una vida anterior y cuando se instauró el ictus en su vida, tuvo que elaborar una vida diferente. Entonces, el abordaje psicológico es vital. Yo no es que barra para mí, no. Es que es vital, porque en toda enfermedad crónica tiene que haber un acompañamiento. Entonces, el equipo multidisciplinar actuamos en eso, vemos las distintas áreas que la persona está afectada e intervenimos, ¿vale? Y luego, por último, ¿por qué atención tanto al afectado como a la familia? Pues porque se camina de la mano. Es decir, cuando esto surge, nosotros decimos afecta al cerebro de quien lo padece y al corazón del familiar. El familiar tiene que hacer dos procesos. Uno, elaborar otro duelo, que es ver que su mujer, hermana, incluso hijo, porque estamos viendo cada vez personas más jóvenes, y no solamente con la etiología que ha dicho Pablo, de ictus y traumatismo, es que el tumor cerebral está teniendo un peso importante últimamente. Lo que pasa es que a nivel de cifras, pues no es tan significativo como el resto, pero nosotros en consulta estamos viendo muchos casos. Y personas jóvenes. Entonces, como digo, el familiar tiene que elaborar ese duelo de que mi persona, pues ahora está en esta situación. Y luego, por otro lado, tiene que aprender a cómo manejar esa situación con respecto a esa persona. Es decir, y eso muchas veces lo hemos hablado, por ejemplo, con Carmen. Los familiares están tan perdidísimos que no saben cómo tienen que actuar con respecto a la persona que está afectada. Entonces, desde la asociación esto lo trabajamos muchísimo. Atención directa a ellos, grupos de ayuda mutua, atención psicológica cuando lo necesiten, y esto consideramos que tiene que estar cubierto. Y al final, pues nuestro trabajo es para que la persona sea lo más autónoma posible y que su vida se parezca lo máximo a lo que era su vida anterior. Entonces, todas nuestras actuaciones al final van enfocadas a ello. Y en Santomera lo que hacemos es coger un pequeño pedacito de ACEMUR, que nosotros estamos en la Batalía, en Murcia, pues cogemos un pequeño pedacito, nosotros dos somos los que estamos en Santomera. Pero hay más profesionales. Ahora actualmente pues está el área de neuropsicología, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de logopedia, de trabajo social, importantísimo la figura de la trabajadora social, en este caso nuestra compañera, pues porque cuando esto pasa hay un desconocimiento en cuanto a todo, en cuanto a ayuda, en cuanto a cómo tengo que manejarme para esto, porque se necesitan muchas cosas, se necesita adaptar la casa, se necesitan ayudas técnicas y todo eso es dinero. Entonces, quien mejor nos puede orientar al tipo de recursos que podemos tener es un trabajador social, ¿vale? Bueno, nosotros al final trabajamos en pro de eso y en Santomera, pues de igual forma, estamos solamente los dos, pero estamos, como decía al principio, en dos aulas de Casa Grande, sí, porque el centro joven ya no, vamos a estar exclusivamente en Casa Grande. No sé si conocéis Casa Grande. ¿Conocéis el centro Casa Grande en Santomera? Que está en la misma carretera principal, exacto. Bueno, pues es un centro adaptado con su ascensor, con sus barreras, todo. Y nosotros tenemos dos aulas, bueno, dos salas, en una estoy yo, en otra está Pablo, y ahí estamos todos los viernes, todo el día, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es la información básicamente que queríamos transmitiros. En Santomera estamos yo como fisio, Ana como neuropsicóloga, hay muchos más profesionales como hemos dicho. El que entra en ACEMUR con nosotros aquí
puede luego también beneficiarse de esos tratamientos, pero tendrían que ser en Murcia o incluso por teléfono con la trabajadora social o lo que necesite, o incluso también luego que hacemos cosas, no solo trabajamos, también nos vamos de excursión, vamos a hacer merendolas, vamos al teatro y hacemos un montón de cosas, creo que también está muy bien y creo que socializáis y hacer estas actividades también muy interesantes también. Que es lo que tú has dicho, Carmen, que la diferencia con las clínicas, con los hospitales, es que aquí se hace grupo, se hace compañía, se hace apoyo, y eso no te lo da una clínica ni un hospital, entonces esa es la diferencia. Todas estas charlas al final son para normalizar todo este tipo de situaciones, para que las conozcáis y para que tengáis esa información y cuando pase, si pasa algo similar a vosotros o a alguna persona, que estáis en vuestro derecho de preguntar a un neurólogo lo que ocurre y que sepáis que la rehabilitación tiene que empezar lo antes posible, que eso lo tengáis claro, que no podemos permitirnos el lujo de esperar el tiempo que nos derivan por la seguridad social, porque la rehabilitación tiene que empezar lo antes posible. Entonces, si yo antes tengo que procurarme de forma particular un fisioterapeuta, un neuropsicólogo, pues tenéis que hacerlo. Entonces, ahí la figura del trabajador social es también el que os va a guiar en cuanto a recursos y en cuanto a ayudas para conseguir también todo eso. Pero muchas veces nos encontramos, bueno, diariamente, que hay una falta de información tremenda entre los facultativos. Es como, siempre decimos que falta como ese eslabón entre el centro hospitalario y los recursos que tienen las personas para poder comenzar una rehabilitación. Es que salen de ahí y no saben nada. O sea, no saben ni siquiera que probablemente tengan que adaptar su casa. No saben nada. Entonces, creo que por eso hacemos todo esto. Para que ya vosotros de antemano tengáis esta información, Dios quiera que no tengáis que usarla, pero que la sepáis. Hay una cosilla que nos hemos pasado los trípticos, ponen que son 60 euros semestrales, pero se cambió. Sí, son 30. Lo redujeron hace un año o así y son 30 al año. Sí. ¿Vale? Que hemos intentado aquí bajar los precios. Te pones 60, no son 60, son 30 anuales, 30 al año. Y luego, como ha dicho Carmen, las sesiones son a 10 euros cada una. Si tenéis alguna duda o queréis hablar algún día con nosotros o preguntarnos algo, ya sabéis que estamos los viernes allí en Casa Grande, o podéis llamar a los números del teléfono y os atendemos nosotros las compis, que lo hacen muy bien también. Pues nada, pues muchas gracias. Esperamos que os haya gustado.